Seguimos con el programa de la jornada sobre la reforma de la administración pública organizada por la Cámara de Comptos y tenemos ahora un diálogo con Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, con el que queremos hablar porque ha estudiado mucho estos temas, porque ha publicado recientemente un libro, El colapso de la administración en España. Y en primer lugar, pues gracias, buen día, Carles. Buenos días, Fermín. Encantado de estar aquí en esta jornada que celebra vuestro aniversario de los 40 años de la ley, y un saludo a todos los empleados y miembros de la Cámara de Comptos, con Ignacio Cabeza liderando el proyecto, y también un saludo a mi amigo Daniel y su magnífica conferencia Gobernanza Algorítmica. Muy bien, bueno, pues hay que decir que estamos en la Sindicatura de Comptes. A sus responsables pues agradecemos que nos hayan acogido aquí y vamos a comenzar. El colapso de la administración en España. Aquí en este libro dices, este libro implica un arriesgado ejercicio de poner el pie en múltiples charcos que el sentido común aconseja evitar. Yo no sé si te has mojado, si te has llenado de barro después de la publicación de este libro o no ha habido incidencias en ese sentido. Bueno, el subtítulo del libro, con eso ya me pongo la tirita antes de la herida, pongo un análisis políticamente incorrecto. Tengo que decir que de momento no he recibido ningún tipo de crítica ni ninguneo por parte de los especialistas, ni de los medios, ni de los actores que participan en la administración pública. Pero eso a veces va con mucho retraso y es probable que algún día en algún callejón profesional me encuentre con algún problema derivado de la publicación de este libro. Bueno, aquí se describe una situación y también se aportan sugerencias precisamente para evitar. Tú dices que es necesario un cambio rápido, estamos en un entorno turbulento y ese cambio rápido y tan profundo no es contradictorio de alguna forma con la gran fuerza de la inercia de las administraciones públicas. Sí, porque mi hipótesis es que o reformamos la administración pública, que llevamos toda la época democrática, que no se ha reformado. Hay que tener en cuenta que la última reforma profunda de la administración pública en España fue en los años 60 con el franquismo, con López Rodó y sus tecnócratas. Y ha sucedido muchos elementos, digamos, novedosos, distorsionadores, ha cambiado la sociedad, pero en cambio la administración pública a nivel conceptual no ha cambiado su modelo de gestión. Y lo cambiamos de forma radical y rápida o sencillamente la administración pública está en riesgo de colapso. Vamos con algunos temas de los que aparecen en este libro. Dices que las administraciones viven el peor momento desde la instauración de la democracia. Ahí citas la crisis del 2008, la pandemia y demás, la digitalización, el teletrabajo. ¿Cómo ha influido esto brevemente? Sí, evidentemente la crisis económica, que fue muy profunda y además por falta de valentía política no se hicieron recortes estratégicos, sino recortes más o menos uniformizadores, con lo cual precarizaron todos los servicios y políticas públicas, pero luego la COVID ha sido un punto de inflexión absoluto en que el entorno ha cambiado oficialmente, el entorno turbulento. El entorno turbulento significa que la administración pública tiene que atender constantemente a situaciones, retos sobrevenidos, sorprendentes e inéditos. Lo de inédito es muy importante, que jamás nos hemos enfrentado antes a ellos y por lo tanto no tenemos conocimiento y tenemos que tener capacidad de aprender y de flexibilizar para atender. Ejemplo de esto, lo que ha acontecido desgraciadamente en Valencia. Ante esto no nos hemos enfrentado nunca, es algo totalmente. Más es que es una literatura que dice la combinación de cambio climático con crisis medioambientales, con otro tipo de elementos como crisis capitalistas cada vez más profundas y más heterodoxas, más desigualdad social, todo eso genera un entorno en el cual surgen muchos de estos retos que son totalmente novedosos para la administración pública. Digitalización, dices, el 40% de la ciudadanía no tiene capacidad de comunicarse con la administración. Bueno, digamos que con la COVID se puso de manifiesto de que el modelo de gestión de la administración pública no era el más adecuado para atender, digamos, esta situación de emergencia. Entonces, en algunos casos no fuimos capaces de ser lo que dice la literatura resilientes, que es una palabra que yo odio profundamente, pero que se utiliza técnicamente, capacidad de adaptarse.
Por ejemplo, en materia de recursos humanos, no dejamos en suspenso la ley de función pública y no fuimos capaces de desplazar recursos humanos de ámbitos que estaban muy estresados, de ámbitos que estaban más, digamos, en situación de confort, a ámbitos que estaban más estresados. Con la ley de contratos fuimos capaces de ser resilientes, porque lo transformamos, pero en cambio en la atención al ciudadano fuimos resilientes reaccionarios. Es decir, que antes teníamos un modelo de gestión, lo cambiamos con la COVID, nos encantó este modelo de gestión y luego lo transformamos en un nuevo modelo de gestión, que se basaba en que la interacción con la ciudadanía sería básicamente online. Eso está muy bien, la administración digital hay que defenderla, somos un país altamente digitalizado, pero el problema es que el 40% de la población no tiene las competencias suficientes para interaccionar con la administración pública online. Nos inventamos luego lo de la cita previa, pero claro, esto de, digamos, manipular tú las necesidades de los ciudadanos en función de tu confort organizativo y que te damos cita cuando a nosotros nos viene bien, el día que nos viene bien, y además tienes que pedirla por el canal digital, con lo cual no saben, y porque los teléfonos no han funcionado, esto evidentemente ha excitado mucho a la ciudadanía porque no ha recibido los servicios públicos que se correspondían en términos de calidad que recibíamos hasta antes de la COVID. Y eso ha supuesto un cambio de gestión, pero para peor, y eso tenemos que revertirlo. Ya estamos en ello, prohibiendo la obligatoriedad de la cita previa, etcétera, etcétera. ¿Teletrabajo, sí o no? Bueno, nos emocionamos mucho con la COVID, con el teletrabajo y con la administración digital. Y todos con orgullo y orgullo justificado decíamos, estamos avanzando más en 2 meses de confinamiento con la administración digital y el teletrabajo que en 10 años, porque con el teletrabajo estábamos con pruebas piloto y nunca llegamos a nada. Bueno, pero hemos impuesto un teletrabajo de forma sobrevenida, no muy bien pensada, y al final este teletrabajo, que yo estoy a favor del trabajo híbrido, pero un teletrabajo mal implantado, y además en la administración pública con una digestión a veces corporativa poco orientada al ciudadano, al final se está resintiendo la atención presencial a la ciudadanía y hay más cuellos de botella. Eso quiere decir que el teletrabajo hay que replantearlo, no hay que abolirlo, pero hay que replantearlo para que no vaya en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Ahora hay indicadores serios de que parece que sí que va en detrimento de la calidad de las administraciones públicas. Gestión de personal, un tema importante, es el principal activo, por supuesto, de la Administración. Dices en el libro, en los próximos 10 años se va a jubilar el 50% de los empleados. Y curiosamente, tú dices que esa es una gran oportunidad. ¿Para qué y cómo? Que curiosamente no en Navarra, donde en Navarra no tenéis la Administración curiosamente tan envejecida. Bueno, es un problema, porque vamos a perder mucho conocimiento de personal altamente cualificado, derivado de 35 o 40 años de experiencia, y además vamos a perder un conocimiento de no unos empleados públicos cualquiera, sino de los que son los fundadores de nuestras administraciones, los que fundaron, digamos, la Administración navarra ya existía, que había continuidad con la Diputación Foral, pero esto con el amejoramiento y convertirse en comunidad autónoma de facto, pues eso le ha dado mucho. Los que crearon las comunidades autónomas son los que ahora se van jubilando. Entonces son los que tienen un conocimiento exquisito de las reglas formales e informales porque las han creado ellos. Y este conocimiento se va a perder, porque es muy difícil de transferir este conocimiento intuitivo. Es conocimiento que los que lo poseemos no somos capaces de verbalizarlo ni somos conscientes. Pero a veces es una oportunidad de atraer talento joven, bien formado, totalmente digitalizado, que son los que nos pueden ayudar a transformar la administración pública. Pero para ello tenemos que ser sugerentes como empleadores. Y ello somos poco atractivos porque tenemos unos sistemas de selección que cuando lo hacemos correctamente y de forma meritocrática son basados en conocimientos, es decir, memorísticos, y ahora esto es muy poco atractivo para la juventud. Y quizá tenemos que plantearnos cambiar los sistemas de selección más por competencias y con mecanismos estrictamente meritocráticos, que los hay en el contexto internacional, pero que sean mucho más atractivos para los jóvenes y además mucho más manejables para las propias administraciones públicas, porque claro, tenemos sistemas de selección que no sabemos manejar nosotros mismos. Por eso hemos recurrido a los interinos y ahora tenemos este problema con los interinos. Vamos con algún tema, desde luego, políticamente bastante poco correcto. Hablas de los privilegios de los funcionarios. Los funcionarios es gente privilegiada. Y aquí dices limitar la capacidad de presión de los sindicatos también, restringiendo de forma drástica su actividad en la administración pública. Después de tu charla vienen también los sindicatos, a los que creo que no les gustará mucho esto, pero ¿puedes concretar un poco
este aspecto. Claro, uno ve esto y dice, este hombre es un neoliberal, no, en absoluto. Yo soy un defensor de lo público y lo que quiero es que lo público sobreviva, no desaparezca. Es aquello de entre todos la matamos y ella sola se murió. Y para ello hay que tomar algunas decisiones y hacer algunas reformas que pueden llegar a ser dolorosas. Evidentemente que la gran mayoría de empleados públicos en España están totalmente bien cualificados, son magníficos profesionales y además con un desempeño, digamos, muy por encima de la media. Digamos que individualmente los empleados públicos, yo soy funcionario de carrera y me siento muy orgulloso de ser funcionario. Muchos profesores no se dicen o se autocalifican como funcionario, yo sí, orgullo de ser funcionario, de ser empleado público. En general todos somos magníficos profesores, magníficas personas, pero nuestra acción colectiva deja mucho que desear, canalizada por unos sindicatos que quizá yo creo que han maximizado unos derechos que ya son privilegios y también por actitudes corporativas que les cuesta mucho salir de la zona de confort. Entonces mi queja es que cada vez estamos conquistando más derechos laborales, pero que son derechos laborales, algunos claramente que ponen en riesgo la sostenibilidad económica del sistema público y la sostenibilidad organizativa del sistema público. ¿Citas incluso alguna solución o propuesta respecto a temas ya retributivos, incluso diciendo los niveles más altos quizás deberían de ganar más y sin embargo los auxiliares administrativos y demás menos, y equipararse al sector privado? Eso tampoco es políticamente nada correcto. Esto tiene muy mala prensa. Y evidentemente nosotros no nos vamos a copiar del sector privado porque el sector privado es enormemente injusto, con lo cual eso no es lo que estoy proponiendo. Lo que sucede es que la administración pública no puede ir totalmente descontextualizada de lo que sucede en el mundo real. Y la administración pública tiene unas tablas retributivas que son totalmente disparatadas, donde los máximos responsables pues tienen unas retribuciones muy bajas y los de nuevo acceso o que ocupan también puestos más sencillos. Ahora mi hija acaba de entrar hace 15 días en la función pública. Bueno, pues cobra 50% de lo que cobro yo. Y ella no había tenido ninguna experiencia previa y eso es su primer trabajo. Yo llevo 35 años en la función pública y eso que ocupo los puestos más importantes del escalafón. Es difícil encontrar empleados públicos que tengan una retribución más alta que yo. Pero no se explica que después de 35 años únicamente cobre el doble de alguien que es totalmente inexperto y en el fondo lo que está haciendo ahora es un aprendizaje, porque es una interina y no ha pasado ningún proceso meritocrático, ¿eh? La han contratado. Y efectivamente, pero no tenemos, eso tampoco tiene buena prensa, pero los puestos más sencillos en la administración pública en el futuro serán automatizados y algunos externalizados, con lo cual ya no va a existir este problema entre categorías. Eso también es muy impopular en los sindicatos y a unos estratos de la administración pública, pero la administración pública moderna tiene que apostar por la inteligencia institucional. No hablo de inteligencia artificial, yo hablo de inteligencia institucional, y eso quiere decir que en un modelo de gobernanza complejo, que ahora los académicos llamamos gobernanza robusta, nos hace falta personal mucho más cualificado. El músculo ya se va a automatizar y lo que nos hace falta es personal que tenga capacidad de analítica, de información, de datos o personal altamente profesionalizado en sus distintas materias, con lo cual ya no habrá este problema. Una de las cuestiones que planteas también aquí y que yo creo que desde siempre se ha hablado en la Administración, que no incentiva el trabajo bien hecho ni penaliza el mal hecho. Dices ahí que un empleado público tiene que venir motivado de casa, pero también dices que hay un 20% de empleados públicos que no están motivados. Entonces, ¿qué hacemos con esos? Sí, estadísticamente es inevitable que tengamos empleados que no estén motivados. Además, el sistema institucional no ayuda mucho a la motivación, es un sistema, digamos, poco atractivo en las tareas, en la falta de carrera horizontal, no hay estímulos, tenemos un problema de incentivos positivos, carencia de incentivos positivos y también de incentivos negativos, aunque no habría que ponderar mucho los incentivos negativos. Pero sí es cierto que existe como este 20%, que este 20%, el problema es que con la COVID se ha empoderado mucho y antes eran personas que aportaban poco, pero mantenían una cierta actitud diplomática o silenciosa y ahora en cambio hacen ostentación de que no hace falta hacer nada porque trabajos en la administración pública y esto genera un enorme mal ambiente.
Y claro, eso desmotiva a todos aquellos empleados que hacen una aportación adicional. Si esto lo acompañamos con el envejecimiento que implica, no es necesariamente una regla, y hay muchas excepciones, un desgaste con el tiempo, al final aquí tenemos una bomba de explosión en materia de recursos humanos. Yo estoy utilizando esto del especialista en management, el gurú en management más importante que tenemos ahora en el país, es Xavier Marcet. Xavier Marcet se autocalifica como management humanista, por lo tanto es un tipo de gestión amable. Y él siempre defiende la necesidad de hacer crecer profesionalmente a los profesionales, a los empleados. Es decir, toda su lógica es muy humanista. Pero llega a decir, claro, por supuesto, pero si una persona está bien retribuida, tiene que venir motivado desde casa. Lo que no puede ser es que un empleado público, que efectivamente son pocos, pero vengan y dicen, bueno, motívenme, ¿no? Porque generamos el líder guardería, cuando el líder tiene que tener una visión estratégica y ayudar a crecer de forma colaborativa, con trabajo colaborativo a sus empleados. No puede hacer estrategia ni hacerlos crecer porque resulta que se está dedicando a temas de motivación muy básica, de tipo guardería, como si fueran niños pequeños. El relevo generacional que viene en general a la administración, también lógicamente habrá el relevo en los puestos de dirección. Aquí dices que la soledad de los directivos públicos es desoladora. ¿Qué tipo de directivos o qué sistema necesita la administración pública para tener unos directivos pues, que no estén en esa situación de soledad tan desoladora? Bueno, como sabéis, en España todavía tenemos ausencia de la dirección pública profesional, donde es un estrato que no está regulado, y eso implica que los que ejercen funciones de directivos públicos profesionales están muy desamparados legalmente y ante los puestos de libre asignación, donde los políticos de forma, digamos, discrecional, y eso quiere decir potencialmente arbitraria, pueden cesarte o nombrarte de forma caprichosa, y luego también como jefes administrativos o responsables administrativos carecen de los instrumentos para poder dirigir a su personal. Y en el proceso post-COVID, con el teletrabajo, teniendo que enfrentar a retos que antes no tenías que enfrentarte, con un ambiente laboral un poco más crispado, con empoderamientos que es muy positivo, pero ahora todos son demandas justificadas, por supuesto, que hay que atender, pero algunas veces no tan justificadas, de acoso laboral o de otro tipo de acoso. Todo eso hace que ahora ser directivo es mucho más complicado que antes, que justo antes de la COVID. Contratación pública, otro tema también importante, dices renovación, es necesaria la renovación de la contratación pública. ¿En qué sentido? Brevemente, ¿cómo podrías...? Bueno, ahí no soy muy especialista porque esto es tema de juristas. Tenemos una ley que es enormemente garantista. Dicen que la Unión Europea nos lo impuso ad hoc a nosotros por ser especialmente proclives a la corrupción, cuando creo que no es el caso. Nosotros no somos Grecia en sus malos momentos o Italia en sus malos momentos, y que es muy garantista, pero luego es enormemente lenta. Con lo cual tenemos que encontrar esta alquimia que consiste en que la la contratación sea a la vez garantista pero fluida. Y yo creo que con la COVID, que lo cambiamos, hemos perdido la posibilidad de evaluar qué sucedió. Porque igual que ahora estamos evaluando, y hay que hacerlo, todas las derivas heterodoxas de corrupción, también quizá teníamos que haber analizado, y esto es resiliencia dinámica, aquellas ventajas, es decir, aquellos pasos que quizá no eran ineludibles y podíamos hacer una contratación igualmente garantista, pero mucho más fluida. Un cierto aprendizaje, porque la idea es que a partir de ahora no podemos cristalizar con modelos, sino que el modelo tiene que estar constantemente en proceso de cambio cada vez que atendemos una novedad, como por ejemplo la pandemia o ahora el caso de emergencia en Valencia. Entonces eso es aprendizaje, ya que hemos cambiado, tenemos que mantener todos aquellos elementos positivos para que cristalicen y evidentemente aquellos negativos, pues evidentemente no forman parte del nuevo modelo. Es una nueva visión de estabilidad y cambio en el sistema de gestión pública. Vamos con la última cuestión, Carles, ya que estamos aquí en una jornada organizada por la Cámara de Cuentos, institución que se dedica al control de la gestión del dinero público. Pues vamos a finalizar un poco con esto, ¿no? Con también los sistemas de control y la importancia de que haya instituciones que hagan ese trabajo de dar luz sobre cómo se gestiona el dinero,
público y además quizás pues intentar mejorar esa gestión a través de recomendaciones, ¿no? Sí, como yo soy de gestión pública, a veces parece que subestimemos todo el tema jurídico formal, de control económico formal, pero yo considero que eso es totalmente imprescindible en la administración pública. La administración pública, su primer ingrediente es que tiene que aportar seguridad jurídica, institucional, y para eso tienen que haber buenos sistemas de control. También tenemos que asegurar a los ciudadanos una gestión honesta y detectar los casos o prever los casos de corrupción. Y evidentemente también tenemos que poder rendir cuentas a la sociedad sobre si hemos gestionado bien el dinero, más allá de que no sean casos de manifiesta corrupción. Y todo eso creo que estas instituciones de control ex post son muy útiles, y lo que tenemos es al contrario, que empoderar más a la administración pública para que no existan muchos controles ex ante, partamos de su responsabilidad, puedan gestionar de forma más fluida, pero mejoremos más los controles ex post y que sean mucho más rápidos, porque lo que sucede es que a veces se auditan al cabo de 3, 4, 5, 6 años y entonces ya se han diluido las responsabilidades, sino que tenía que ser un tipo de control. Yo creo que la tecnología permitiría un cierto control incluso de proceso, de que durante el proceso se detecte alguna irregularidad y se pueda intervenir al momento, y ex ante, pero mucho más rápido. Que exista aquello, una relación causa-efecto que permitiera aprendizaje institucional. Aquello de crimen y castigo. Si hay crimen hay un castigo, pero si el castigo se demora mucho en el tiempo, que es lo que sucede muchas veces con los tribunales o sindicaturas de cuentas, entonces se diluye mucho lo que es el castigo. Y luego saber distinguir bien problemas de carácter formal, porque muchas veces veo informes donde los medios de comunicación hacen escarnio tremendo y lo que ha sido es una gestión heterodoxa, que se han olvidado de tener la presencia de los miembros de un consejo de administración, etcétera, que son problemas formales, de los problemas que son reales y sustantivos. Por supuesto que hay que hacer las cosas bien formalmente, pero no hay que ponerlos todos en el mismo saco, porque entonces cuando se confunden problemas menores o pecados veniales con pecados realmente capitales, al final los pecados capitales pasan desapercibidos y no reciben su justo castigo ni aprendemos de ellos. Muy bien, bueno, pues Carles Ramiro, ha sido un placer. Muchas gracias encantado por participar en esta jornada y hasta otra ocasión. Muchas gracias y que vayan muy bien las jornadas, y un fuerte abrazo a todos y a todas.